que su, que su asistencia es el pretest y el posttest, ¿ok? Entonces, eso es lo que vendría a ser. Bueno, pues semana 9, ¿ok? Un segundo, semana 9 y pluma, ok, está bien. Bueno, pues nosotros, ¿qué saben, qué tenemos por embrión? El embrión sabíamos que al principio obviamente va a ser un blastocisto que se va a ir implantando y al momento que se implante van a pasar semanas tras semanas, semanas tras semanas, hasta que se tengan las tres capas más importantes de este. ¿Qué vendría a ser? El mesodermo, el mesodermo que está de color naranja, que vendría a ser esta parte de acá. De ahí vemos el endodermo, que va a estar de color amarillo, ¿ok? Que aquí lo vemos que esta cosa bordeando el saco vitelino, ¿ok? Parte importante que lo vamos a escuchar hoy día bastante, ¿ok? Porque de ahí va a provenir la mayoría del intestino y del estómago, ¿ok? Inclusive va a haber un momento, aunque ustedes no lo crean, va a haber un momento que sí, que seguro ya lo habrán visto en su clase teórica porque estamos atrasados, pero va a haber un momento en el que los intestinos van a salir, ¿ok? Van a salir, no todo el tiempo van a estar dentro de aquí, de esta cavidad, sino va a salir un rato para que se desarrollen otros órganos, o inclusive por el mismo desarrollo de los órganos, algunos van a estar más grandes en un momento, y al momento que disminuyen, va a ser el momento en el cual los intestinos ya tienen espacio para ingresar, ¿ok? Y luego, bueno, pues vendría a ser el ectodermo, que vendría a ser de color azul, ¿ok? Aquí lo vemos, ¿ok? Acá hay un evento embriológico que nosotros, por ejemplo, cuando ustedes escuchan, pónganse en posición fetal. Eso viene a ser un poco encorvado, ¿cierto? Entonces, esa es la característica del embrión, que qué es lo que va a pasar conforme va pasando las semanas, este va a tener una encorvación. Miren, acá lo podemos ver, la flecha para abajo, ¿ok? Es porque se está encorvando. Y al momento que se encorva, por ejemplo, acá tenemos el tubo neural que no está formado, aquí se va a formar, ¿ok? Gracias a esta encorvación y algunos pliegues, ¿ok? También se le llama pliegues, que vendrían a ser esto. ¿Ok? Acá vemos el saco vitelino y acá ya lo vemos ya más formado, ¿ok? Inclusive aquí, acá lo vemos mejor. Miren, si se dan cuenta, primero está casi plano, de ahí se va a encorvar más los pliegues y acá ya lo tenemos ya prácticamente en su totalidad, ¿ok? Eso es importante. ¿Qué es lo que vamos a ver bastante? Como les vuelvo a repetir, presten atención cuando yo diga endodermo, porque es algo importante del intestino y también del mesodermo, ¿ok? El ectodermo, a ver, no creo que lo tomemos mucho en esta clase porque no tiene tantas derivaciones, sin embargo también es importante para las posteriores, ¿ok? Pero por ahora, cuando diga mesodermo o endodermo, anoten en su cuaderno o si es que lo están grabando o algo así, que es importante, ¿ok? Porque básicamente es lo más importante de esta clase, ¿ok? Ahora, aquí tenemos el intestino. No sé si habrán llevado por anato, si es que ya lo habrán llevado o no, pero tenemos el ciego, perdón, lo que es intestino grueso, el ciego, el colon transverso, el sigmoides, etcétera. ¿Ok? Y en el intestino delgado, bueno, el ilion y el yeyuno. ¿Ok? Básicamente eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que esto no va a tener la misma forma, es decir, no va a tener el mismo nombre en el embrión, ¿ok? En el embrión todavía no va a haber formado ni un yeyuno ni un ilion, nada de eso, ¿ok? Acá se le va a llamar por dos nombres claves, que los he puesto acá y también se los tomé en su pasito. ¿Qué vendría a ser? El intestino faríngeo, que prácticamente es lo primero, lo primero de todo este intestino. Acá lo vemos, ¿ok? Faringial, ¿ok? ¿De dónde a dónde va a ser? De la membrana bucofaringia hasta la yema pulmonar. Esto vendría a ser la yema pulmonar, porque acá podemos ver que la tráquea ya se está formando, ¿no? Entonces, eso vendría a ser básicamente esto. Luego, vamos a tener al intestino anterior. El intestino anterior va a ser desde la emergencia de la tráquea hasta la formación del hígado, ¿ok? Aquí lo podemos ver. Y si se dan cuenta, el hígado es bastante grande, prácticamente está ocupando casi todo el intestino anterior. Y eso tiene una razón por la cual la vamos a ver después, ¿ok? Pero manténganse con que el hígado va a crecer bastante, ¿ok? Entonces, el intestino anterior desde tráquea hasta hígado. Luego tenemos el intestino medio, ¿ok? Intestino medio, que va a ser hasta la unión de los dos tercios derechos del colon transverso con el colon izquierdo. Esto no va a tener ni un reparo anatómico, ¿ok? O sea, no va a haber algo que distinga hasta dónde llega el intestino medio.
¿ok? A diferencia del faringio, que vendría a ser la yema pulmonar. Entonces, esto se va a hacer básicamente por irrigación y límites que se han creado, ¿ok? No va a haber nada no va a haber, por ejemplo, una señal que diga que el intestino anterior ya ha terminado. Y finalmente, el intestino posterior, que vendría a ser hasta lo último, ¿ok? Hasta el final, ¿ok? Hasta acá, básicamente, ¿ok? Miren, aquí lo podemos ver, el conducto vitelino, que si se pueden dar cuenta, se va a ir acortando un poco más, ¿ok? Se va a ir acortando un poco más, acá ya tiene una forma más un feto, y eso es porque todo lo que había salido en un principio va a regresar. Como les había dicho, había un punto en el que los intestinos salían y se almacenaban en la bolsita de acá, ¿ok? De ahí van a regresar. ¿Ok? Bueno, acá tenemos el neuroporo caudal, que vendría a ser la parte, y aquí el craneal, que como su mismo nombre lo dicen los cráneos. Ah, esto, arcos faringios, ¿ok? Esto apúntenlo porque, bueno, no fue con ustedes, fue con mi anterior grupo de asesorías, pero vimos que tenía bastante implicancia en lo que era sistema del corazón, ¿ok? Sistema circulatorio. Y bueno, tiene varios derivados que probablemente les tomen porque son bastantes, la arteria maxilar, etcétera. Entonces eso lo tienen que estudiar, ¿ok? Bueno, el hígado, ya, etcétera. Terminamos aquí. Ahora, básicamente formación de la carita, ¿ok? De la cara. Miren, acá podemos ver, esto básicamente no tiene forma, ¿ok? No, o sea, no parece una cara humana como la que están viendo, que es la mía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí va a haber una unión, ¿ok? Van a ver, primero van a estar los orificios nasales, que son los procesos nasales laterales, acá lo tenemos, ¿ok? Entonces, aquí también lo vamos a tener, de color amarillo, ¿ok? Esto va a ser, de color amarillo, va a ser el estomodeo o boca primitiva. Llámenlo como boca primitiva, ¿ok? Porque estomodeo, la verdad es que no lo he escuchado, pero boca primitiva sí, porque básicamente es el primer punto, el primer paso para que se forme la boca, ¿ok? Y bueno, de color naranja van a estar los procesos mandibulares y también la prominencia frontal nasal, que por acá debería estar, ¿ok? ¿Qué va a intervenir? Importante, células de la cresta neural, ¿ok? Esto vamos a ver inclusive en el sistema de los huesos y en el sistema de los músculos, hay bastante células de la cresta neural, ¿ok? Ahora, como podemos ver, acá vemos los arcos faringios y luego vamos a ver que va a haber una unión, es decir, se va a juntar, ¿ok? Acá también podemos ver, bueno, acá lo vemos inclusive aún no tan desarrollado y todas estas cosas, todas estas estructuras, tanto las prominencias maxilares como las mandibulares, se van a ir de manera central. ¿Para qué? Para formar finalmente la cara. Aquí ya lo tenemos mucho más formado, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar si es que esto no se da de manera correcta? Pues van a haber ciertas anomalías. Algunas de ellas podría ser el paladar hendido, el labio leporino, etcétera. ¿Ok? Ahora, vamos a la siguiente. Miren, justo lo que había tocado. Paladar hendido y labio leporino. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Labio leporino. ¿Qué va a hacer? Va a ser cuando el paladar anterior y el paladar blando no van a tener una unión. ¿Ok? Bueno, acá hay un punto importante que les quiero recalcar. Aún no ha llevado anatomía 2, por lo que no deben estar tan familiarizados con las estructuras de la cara. O sea, no creo que tengan conocimiento, o si es que lo tienen, no va a ser tanto sobre los agujeros que existen dentro del cráneo. Pero le voy adelantando un poco, ¿ok? Dentro del cráneo van a existir bastantes agujeros por los cuales van a pasar ciertas estructuras, como puede ser arterias, nervios, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí en el tema de embriología, les toman eso, ¿ok? Les toman ciertos agujeros que aún no lo han visto, pero lo van a ver posteriormente. Entonces, quiero que esto les sirva como una base para que cuando entren a Anatomía 2 no estén tan perdidos, ¿ok? Porque es el primer examen, ¿ok? Anatomía 2 se divide en anatomía de cabeza y cuello parietal y de ahí pues lo que vendría a ser el cerebro, ¿ok? Entonces, en el paladar anterior y en el paladar blando va a existir un agujero. Este se llama el agujero incisivo, ¿ok? Que básicamente por aquí debe estar, ¿ok? Nosotros lo tenemos, obviamente, pero no lo vemos porque hay algo que lo recubre, ¿ok? Entonces, en la letra B se va a ver la presencia del labio leporino. Miren, aquí lo pueden ver, ¿ok? Que va a existir una falta de la unión que va a llegar hasta la nariz, ¿ok? Entonces, ¿esto justo dónde va a llegar? Al agujero incisivo, ¿ok? ¿Esto se puede corregir? Sí, se puede corregir. Inclusive, el labio leporino es bastante común en el Perú, ¿ok? Entonces, hay cirugías
que sirven para corregir. Cabe aclarar que esta puede ser completa, es decir, se puede ver a simple vista o puede estar atrapado por otras estructuras, ¿ok? Aquí lo vemos inclusive mucho más grave, pues, ¿no? Acá lo vemos en un estado mayor, ¿ok? Más notorio inclusive. Y también el labio leporino, así como puede haber en una parte, también puede ser bilateral, ¿ok? Puede ser bilateral, ¿ok? Pero básicamente, apréndanselo como que va a existir una falta de unión que va a llegar hasta la fosa de la nariz, ¿ok? Apenas te digan fosa de nariz, tú ya sabes que esto es labio leporino. Ahora, si te dicen en ambos lados, labio leporino bilateral. ¿Ok? Aquí lo tenemos, en la letra D, que viene a ser bilateral. Ahora, en la letra E, ¿ok? La letra E, y esto lo tomé en sus pasitos. O sea, estas anomalías que les estoy diciendo a continuación, las tomé en su pasito. ¿Ok? En la letra E, ¿qué va a haber? Va a haber la falta de unión de las crestas palatinas, ¿ok? Acá lo podemos ver, hay un hueco, ¿ok? Entonces, como va a haber la unión, no, perdón, como va a faltar la unión de las crestas palatinas, va a ser una malformación. ¿Y esto cómo se le va a llamar? Paladar hendido, ¿ok? El paladar hendido va a ser más frecuente en mujeres, ¿ok? Me olvidé decirles, el labio leporino, más frecuente en hombres, ¿ok? Aquí está. Y bueno, paladar hendido en mujeres. Y finalmente, en la letra F, que vendría a ser la de aquí, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una combinación de ambas, es decir, va a haber un labio leporino más un paladar hendido. Y miren, aquí inclusive está, por aquí está el agujero incisivo y aquí está la falta de unión que llega hasta la nariz, como les había dicho, ¿ok? Y luego, ¿qué hay acá? Falta de unión de las crestas palatinas. ¿Qué viene a ser? Paladar hendido, ¿ok? Eso vendría a ser la combinación de ambos. Esto es todo lo que tiene que ver con malformaciones del paladar. Esto es tomado, bueno, básicamente les pueden preguntar por partes, es decir, decirte cómo se llama la siguiente malformación, la cual tiene como característica que hay una falta de unión que va a llegar hasta la fosa de la nariz. Y ahí te pueden poner labio leporino, que vendría a ser la respuesta, de ahí te ponen labio leporino bilateral, ahí tienes que ver, tienes que fijarte si es que el enunciado te dice que en ambos lados. Si te dice en ambos lados es porque es bilateral. Si te dice que en uno, pues solo labio leporino. Y también tienes que tener cuidado con confundirte con paladar hendido, ¿ok? Porque básicamente eso es lo que pueden tomar. Normalmente la universidad, ¿en qué se caracteriza en tomar? Y la mayoría de los profesores es en diferencias, ¿ok? En diferencias, porque hay ciertas, es básicamente similar hasta cierto punto, y en ese punto donde hay una diferencia es donde intentan agarrarte en la pregunta, ¿ok? Para que así eh, no la sepas, ¿ok? Bueno, pues aquí, ¿qué tendríamos? Les había mencionado que habían capas importantes, ¿ok? Le había mencionado mesodermo, endodermo, ¿ok? Y acá va a ver los arcos faringios, ¿ok? Ya terminamos con el tema de paladar, ¿ok? Ahora estamos en otras estructuras que son también de la cabeza, ¿ok? Ahora, vamos a tener los arcos faringios y, bueno, acá tendríamos que los que son del mesodermo, ¿ok? Van a estar en números romanos, que viene a ser acá el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6, ¿ok? Aquí no está el 5, ¿ok? Verdad, por cierto, traten de revisar las clases de cardiovascular y de respiratorio, porque van a guardar bastante relación con lo que se viene después. Inclusive hay varios procesos que surgen al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, había un arco que era rudimentario, que les había dicho, bueno, o a los que estaban antes, les habían mencionado que era rudimentario y que básicamente en una pregunta te podrían poner cuál de los siguientes arcos es el rudimentario. Que básicamente era el quinto, ¿ok? El quinto es el que es rudimentario y que no tiene ningún rezago, ¿ok? Normalmente tiende a desaparecer. Entonces, aquí es la explicación de por qué no está, ¿ok? Entonces, por eso es importante que sigan la historia completa de la embriología, porque básicamente, como les menciono, es una historia, ¿ok? Bueno, aquí tenemos el ectodermo, ¿ok? Ectodermo, que les había mencionado que no lo íbamos a tocar tanto, pero iba a tener algunas implicancias. Entonces, ¿qué va a ser lo importante acá? Que va a formar cuatro arcos faringios, acá lo tenemos. Y acá vemos el primero, ¿ok? Esta va a ser una imagen después, esto es antes. El primero va a tener va a ser importante porque va a dar una estructura, ¿ok? Estructura súper importante, ¿ok? ¿Qué va a ser? El conducto auditivo externo. Esto grábenselo como su nombre, ¿ok?
porque es el único, lo único que va a formar el ectodermo en esta parte, ¿ok? Porque miren, acá vemos que las demás, evaginaciones que están acá van a desaparecer. Miren, inclusive esta también desaparece, ¿ok? Acá ya lo vemos totalmente plano, excepto, ¿qué cosa? El conducto auditivo externo, que viene a ser del primer arco del ectodermo, ¿ok? Eso es importante, eso apréndanselo sí o sí, porque básicamente les pueden poner cuál de los siguientes arcos es importante o, bueno, tiene mayor implicancia, relevancia eh, del desarrollo embrionario que sea capa del ectodermo. Te puede poner uno, 2, 3, 4, te puede poner hasta 100.000. Si no sabes qué es uno, no lo vas a sacar. Entonces, por eso les digo que el primero, acuérdense, si primero más importante, primero el único que tiene importancia, conducto auditivo externo, cerrado. Eso es lo único que debes saber. Y bueno, ya acá tenemos ya el endodermo que sí, sí deja varias remanencias, ¿ok? Varias estructuras, ¿ok? El primero que va a ser la caja timpánica, ¿ok? Ah, verdad, otra cosa, esto me había olvidado. El conducto auditivo externo, que era formado por el ectodermo, se va a juntar con el conducto auditivo medio, ¿ok? Es decir, conducto auditivo externo más conducto auditivo medio, ¿qué es lo que va a dar? La membrana del tímpano, ¿ok? Le pueden poner qué estructura se forma a raíz del conducto auditivo externo más el medio. Ya sabes qué es membrana del tímpano. Ok, ahora sí, volvamos al endodermo. Este va a ser de color amarillo, bueno, básicamente es esto que ya lo había señalado, y va a tener bastantes implicancias en estructuras, ¿ok? Este va a ser uno de los más importantes. El primero, que qué es lo que va a dar, miren, un truco. Si se dan cuenta, estamos partiendo básicamente desde la oreja, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá vemos que está el conducto auditivo externo, que justo se va a unir al primer arco del endodermo, que vendría a ser la caja del tímpano y la trompa, es decir, va hacia abajo. Si es que no es, por ejemplo, no se sabe, nos han olvidado o no lo han podido estudiar a tiempo y les ponen bolsas del endodermo y, por ejemplo, te ponen cuerpo último braquial, básicamente vendría a ser el último. Su mismo nombre lo dice, último. Y estamos empezando de la oreja, que vendría a ser el primero. Vamos bajando, bajando, hasta llegar al último cuerpo braquial. Es decir, por un poco de anatomía podrían sacar esa respuesta, ¿ok? Si es que le ponen paratiroidea superior, ahí sí es diferente, ¿ok? Porque si se dan cuenta, la glándula paratiroidea inferior va a ir primero y la superior va a ir después, ¿ok? Pero les doy como un tip que si es que no saben una respuesta que tiene que ser, que va acerca de la formación de las bolsas, traten de sacarlo por anatomía, ¿ok? Para así no se confundan tanto y no marquen a la champ, ¿ok? Así para que por lo menos tengan una noción, sáquenlo por anatomía, porque básicamente son estructuras que van cráneo-caudal, ¿ok? Es decir, del cráneo hacia abajo, ¿ok? Bueno, continuemos. La primera va a dar la caja del tímpano y la trompa faringotimpánica, ¿ok? La segunda va a dar la amígdala palatina. La tercera, la glándula paratiroidea inferior. La cuarta, la paratiroidea superior. Y finalmente la última, el cuerpo último braquial, ¿ok? Ahora, punto importante, que la glándula paratiroidea inferior a veces está unida con el timo, ¿ok? ¿Qué es el timo? No sé si ya lo habrán visto por anato, pero bueno, es una estructura que básicamente, ¿para qué es importante? Porque ahí se va a dar el desarrollo, o bueno, la maduración de linfocitos T. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar con este timo, con este órgano? Que va a empezar a involucionar, es decir, va a decrecer, se va a atrofiar, se va a atrofiar. ¿A raíz de qué? A raíz de la pubertad o adolescencia. ¿Ok? Va a empezar a decrecer, y hasta que básicamente ya va a ser muy pequeño, a veces no existe inclusive, ¿ok? Eso es lo que pasa con el timo. Por ejemplo, nosotros ahora lo tenemos que está involucionando, ¿ok? Porque ya básicamente ya estamos más de la adolescencia, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa con el timo. Eso es como un dato extra, ¿ok? No creo que se los tomen. Lo que sí le pueden tomar es cuál bolsa, o sea, qué remanente de qué bolsa está pegada al timo para tiroidea inferior. De frente lo marcas, ¿ah? Aquí está, miren, acá lo voy a encerrar, ¿ok? Para que lo vean. Ahora, ya, esto es importante, ahora sí, esto es importante, bastante importante. Acá tenemos el foramen según que es lo que va a dar término a la lengua, ¿ok? A la lengua, que vendría a ser por aquí, y va a dar inicio
a la glándula tiroides. Que la glándula tiroides, ¿para qué es importante? Va a producir T3 y T4. Mayormente, ¿qué? T4. Va a tener sus folículos. Por histología ya deben saber todo eso. Lo importante acá es que la glándula tiroidea va a nacer aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta va a bajar, ¿ok? Va a bajar. Va a bajar, porque nosotros no tenemos la glándula tiroides por acá, ¿no? No lo tenemos en la lengua. Lo tenemos por aquí, ¿ok? Entonces, lo que tiene que hacer es bajar, ¿ok? Va a bajar hasta que llegue al punto, al punto final, ¿ok? Final. Ahora, les había mencionado que primero, en el tema de las bolsas, aquí vamos a regresar, primero que teníamos la paratiroidea inferior, ¿ok? Y de ahí teníamos, bueno, de ahí teníamos la superior, ¿ok? Y bueno, esto no guarda sentido, porque yo les he dicho bien claro que básicamente todo esto va a ser craneocaudal, es decir, la uno va a pertenecer por acá, la 2 por acá, la 3 por acá, ¿no? O sea, eso no tendría sentido. Y aquí está lo importante, ¿va? Lo importante de la embriología, que aquí estaba al principio la glándula paratiroidea superior, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a bajar. ¿Junto con qué? Con el timo, que les había mencionado que está unido, ¿ok? Va a bajar hasta llegar al inferior y la glándula superior simplemente se va a acoplar acá, ¿ok? Eso es importante porque les pueden preguntar o se pueden confundir, así que esas pequeñas cosas que son procesos importantes embriológicos, apréndanselo, ¿ok? Bueno, bueno, acá, miren, acá tenemos el cuerpo último braquial, ¿ok? Acá lo tenemos, ¿ok? Este vendría a ser el último y por acá debe estar, miren, aquí está la parte externa, por acá debe estar el medio y acá la cavidad timpánica que era del primero, ¿ok? Importante, todo eso es importante, ¿ok? Y ahora, nosotros sabemos que la embriología no es perfecta, ¿no? Tenemos defectos inclusive. Ahora, puede haber un defecto si es que la glándula tiroidea no baja por completo. Es decir, algunos lo pueden tener aquí y eso es un defecto que vamos a tocar más adelante. Pero puede haber, ¿ok? Ahora, miren, aquí está justo todo lo que les he explicado, ¿ah? Como forma bueno, de repasarlo, ¿ok? Acá tenemos, bueno, los arcos. Y miren, acá tenemos que en esta imagen, por lo menos en esta imagen, el segundo no va a participar en la formación final, ¿ok? De la lengua. Y por acá está el foramen secum. ¿Qué les había dicho? Que era el término de la lengua. Y aquí que empezaba la glándula de tiroides que iba a bajar, a bajar, a bajar, ¿ok? Miren, aquí está. Agujero ciego termina en lengua y se forma tiroides, ¿ok? Entonces, la glándula tiroides se va a formar ¿en dónde? En el foramen secum y luego va a bajar. ¿Ok? Miren, aquí está, va a bajar. Ah, estos van a ser remanentes, ¿ok? O quistes, ¿ok? Puede haber quistes glóticos, ¿ok? Bueno, glóticos no. Puede haber quistes, ¿ok? Y estos quistes van a ser, bueno, pues a veces baja y a veces no. Como les había dicho, puede haber malformaciones, ¿ok? Entonces, normalmente eso siempre lo tienen que ver, apenas nace, ¿ok? Miren, aquí está básicamente lo que les había dicho. Se formaba aquí, bajaba, bajaba, bajaba y se quedaba acá. Y aquí vendría a estar todo el proceso que básicamente les he dicho hace un momento. Si han prestado atención en lo anterior, básicamente esto es lo mismo y me deben haber seguido. Ahora, sí, aquí está. Justo lo que les dije, ¿ah? Miren, acá podemos ver que están los quistes, ¿ok? Y esto es importante porque acá se puede ver, ¿ok? Si es que ha tenido bueno, si es que se ha formado correctamente o no. Miren, acá lo tenemos inclusive. Esto viene a ser una señal, ¿ok? De ahí se tiene que comprobar si es que, bueno, efectivamente es. Miren, acá tenemos una malformación, ¿dónde? En la oreja, ¿ok? Miren, esto, la A, la B y la C, son malformaciones que han sucedido en la cara, en la estructura de la cara, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente es compatible con la vida y lo que se tiene que hacer es una cirugía plástica, obviamente, para que, bueno, pues no la apariencia sea correcta. No quiero decir normal porque me parece feo, pero que sea una apariencia correcta, ¿ok? Como nos deberíamos en realidad haber formado. Entonces, esto se va a arreglar con cirugía plástica, ¿ok? Esto también básicamente son reconstrucciones, ¿ok? Reconstrucciones, esa es la palabra, reconstrucciones. Ok, bueno, esto ya lo mencioné que son la glándula tiroides cuando sufre ciertos malformaciones o no logra bajar por completo. Ahora, ya, empezamos con el esófago, ¿ok? Aquí tenemos el divertículo respiratorio, ¿ok? Que es lo que iba a dar, bueno, eso ya lo hemos visto en el sistema respiratorio, que iba a dar bronquiolos, alvéolos,
de ahí va a estar en la fase pseudoganglionar, etcétera, ¿ok? Eso es lo importante. Acá lo que vamos a ver es el esófago, ¿ok? Acá tiene que haber un septum, el cual vaya a dividir ambos, ¿ok? Se va a formar y van a dividir ambos, porque ¿qué pasa si es que no hay algo que lo divide? Pues básicamente lo que comas o lo que ingieras se puede ir por la tráquea, ¿ok? Entonces eso está mal. Ahora, miren, acá lo podemos ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí va a tener un término, o sea, va a terminar antes, no se va a formar el esófago completo, ¿ok? ¿Y eso qué es lo que puede dar? Esto puede dar, obviamente, va a dar cuando el bebé nace, cuando coma, obviamente no va a llegar a su estómago, no va a haber un proceso correcto, ¿ok? Entonces puede dar a regurgitaciones y vómitos, ¿ok? Miren, acá tenemos algo peor. Acá por lo menos hay una fístula esofagotraqueal. Acá básicamente no hay ni una unión, ¿ok? Está en un punto, cabe en un en un pozo, básicamente, ¿ok? Acá hay una comunicación del esófago con la tráquea, que les había dicho que era bueno, pues no se debía dar eso, ¿ok? Acá tenemos básicamente lo mismo, solo que de la parte proximal ya no debe ser la distal, ¿ok? Donde va a haber una fístula esofagotraqueal, que es esta. Y bueno, acá tenemos de ambas, ¿ok? De ambas, ¿ok? Entonces eso es importante porque el esófago se tiene que formar bien, ¿ok? Porque si no puede haber complicaciones en el futuro. Ahora, llegamos a lo importante que esto a mí me tomaron en mi parcial en su momento, ¿ok? Que vendría a ser los giros que va a dar el estómago. Miren, como pueden ver, la imagen A, B, C, ¿qué es lo que va a hacer? Vemos el estómago que está dando un giro, ¿ok? ¿De qué dirección a qué dirección va a ser el giro? El giro va a ser anteroposterior. ¿Cuántos grados va a girar? 90 grados centígrados, de manera anteroposterior. Eso grábenselo, por favor, grábenselo, porque le pueden tomar. A mí me vino en mi examen, ¿ok? Eso grábenselo. Y acá se ve que va a dar un giro obviamente a veces. Esto no sé si, bueno, creo que ya lo llevaron, bueno, la curvatura menor y la curvatura mayor, ¿ok? Básicamente son eso, ¿ok? Entonces, por estos movimientos se va a formar la forma definitiva del estómago, que viene a ser esta, ¿no? El esófago, y aquí la curvatura menor, la curvatura mayor, y aquí está el estómago, básicamente, ¿no? Son en total dos giros. El primero va a ser este anteroposterior, que viene a ser este, y el segundo, ojo, el segundo, que vendría a ser casi de acá, el segundo va a formar la curvatura menor y la curvatura mayor. ¿Ok? Curvatura menor y curvatura mayor. Eso apréndanselo, ¿ok? Porque le pueden decir, seleccione lo falso, o seleccione lo falso, ¿ok? O no, mejor seleccione lo verdadero, para que no se confunda. Seleccione lo verdadero. Y te ponen en un enunciado el primer giro, el cual es de 90 grados, va a formar la curvatura mayor y la curvatura menor. Ya, pues esa no es, porque lo que hace el primero simplemente va a dar una posición correcta y el segundo es el que va a dar la curvatura menor y la curvatura mayor. ¿Ok? Entonces, bueno, algo de anato, el nervio vago va a estar en el lado izquierdo y se va a hacer anterior. Y el que está en el lado derecho se hace posterior. ¿Ok? Entonces, izquierdo anterior, derecho posterior, porque dos nervios vagos. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque a veces no, a veces bueno, cuando hay una cirugía, tienes que tener en cuenta esto, ¿ok? El lugar de los nervios vagos para que no los lesiones, ¿ok? Porque es un nervio bastante importante del cuerpo humano, ¿ok? Ahora, les había dicho, ¿no? Que el intestino, bueno, los intestinos iban a salir, ¿no? Iban a salir por un momento y que esto se podía dar por varias razones. Una de ellas que era que haya ciertos órganos que sean más grandes por algún tiempo porque tienen una función importante en el desarrollo embrionario. Ok, y justo venimos a este punto que quería tocar bastante. El hígado. Bueno, es el corazón, ¿ok? Este no es el hígado, el corazón. El hígado, ¿ok? Aquí está. Miren, ¿ah? Gigante, ¿ah? Bastante grande, ¿ok? Entonces, el hígado en el desarrollo embrionario va a tener una función importante a principio. Es que, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la producción de glóbulos rojos, ¿ok? De glóbulos rojos. Va a ser importante para esto. Entonces, como tiene ese labor, ese trabajo, pues el cuerpo obviamente sabe que es importante y va a hacer que crezca. Este va a crecer, crecer, crecer y va a ocupar casi toda
la cavidad, ¿ok? Toda la cavidad abdominal, ¿ok? Entonces, como va a crecer, no va a haber espacio suficiente para que se desarrolle bueno, el páncreas no, desarrolle los intestinos, ¿ok? El páncreas sí se va a desarrollar, pero con dificultad, o sea, porque, miren, acá lo podemos ver. Acá tenemos el páncreas, que está un poquito aplastado porque el hígado está bastante grande, ¿ok? Pero acá ya tenemos todo, bueno, por aquí debería estar todos los intestinos que van a salir por un momento, porque como el hígado es bastante grande, estos no se pueden desarrollar bien. Entonces van a salir al saco vitelino y ahí se van a quedar por un momento. Este evento embrionario es importante, ¿ok? Y es bastante preguntado, ¿ok? Normalmente preguntas verdadero y falso. Te pueden poner los intestinos no salen y obviamente uno por no saber esto pensaría que no deberían salir, ¿ok? Entonces marcan eso. Entonces, así es como se da este evento. Otra cosa importante, acá tenemos un nombrecito, ¿ok? Un nombrecito medio raro que se llama septum transversum, ¿ok? Bueno, básicamente son algo de latín, pero ¿para qué es importante? Miren, lo vemos acá, inclusive, lo vemos aquí separando al corazón y separando al hígado, ¿ok? Nosotros sabemos que por anato, el principal músculo respiratorio, ¿qué vendría a ser? El diafragma, ¿no? Ok, y este tiene varias partes. Y aparte de ello va a ser importante. ¿Para qué? Porque va a dividir la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Ok, diafragma es importante para eso. Ok, por ahí, ¿qué va a pasar? Va a pasar la aorta, van a haber algunos huecos inclusive, ¿ah? Eso para su final, apréndanselo, ¿ok? Entonces, este diafragma es importante por eso. Y aquí hay una coincidencia. Este septum transverso está dividiendo ambas cavidades. Entonces, por simple lógica, vamos a deducir que el septum transverso va a ser a futuro un diafragma. ¿Ok? Eso es importante. No he visto que lo hayan tomado. Yo no sé por qué no lo han tomado, porque para mí deberían ponerte cuál es a futuro un diafragma, septum transverso. Así que yo ansío el día que tomen esto porque me parece importante. El septum transverso va a ser un diafragma futuro. En embriología práctica ya deben haber visto uno en microscopio. Y ahí justo yo recuerdo en mi momento, el doctor me señaló el septum transverso y básicamente me preguntó qué era. Y yo había estudiado y entonces pues le dije diafragma a futuro. Bueno, aquí tenemos al... No, ya no hay nada más aquí que podamos ver. Bueno, el conducto vitelino, donde va a haber también irrigación inclusive. ¿Qué más? El páncreas, que vamos a ver su formación más adelante. Bueno, acá músculos, ¿ok? Músculos, miren, acá ya los podemos ver. ¿Qué más? Y nada más. Miren, miren, miren. Ojo, ojo. Aquí está el diafragma, ¿ok? Ya formado, ¿ok? Acá ya no es este septum transverso, acá es el diafragma. Y aquí lo vemos, ¿ok? Bueno, pues este diafragma, que está separando a ambas cavidades. Ahora, en el conducto biliar, bueno, como cultura general, se puede vivir sin esto, ¿ok? Se puede vivir, sí se puede vivir. Inclusive, hay varias veces en que esto se extirpa, ¿ok? Entonces, es importante su formación, pero va a haber algo que se llama cirrosis hepática, ¿ok? Que es cuando va a haber una alteración, ¿ok? Y esta alteración sí va a ser incompatible con la vida, ¿ok? Es diferente a que lo tengas normal y te lo extirpen por alguna razón, que puedan hacer cálculos, etcétera. ¿Ok? A que lo tengas alterado. Cuando lo tienes alterado, pues va a llevar a cirrosis y esto es incompatible con la vida. ¿Ok? Miren, aquí lo tenemos, el conducto dilatado. ¿Ok? Miren, aquí está bastante dilatado. Y bueno, pues acá también. Eso lo deben saber por anatomía, qué es lo que viene a ser el coliédoco, etcétera. ¿Ok? Espero que lo sepan, por favor, no me decepcionen. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí está obviamente todo dilatado. Y bueno, acá tenemos el duodeno, ¿ok? Eso es una alteración. Otra alteración que puede hacer una bifurcación, es decir, va a haber una duplicación de ambos, ¿ok? De ambos. Entonces, cuando existe esto, ¿qué es lo que va a pasar? La única solución para el afectado va a ser un trasplante hepático, ¿ok? Que por anatomía, por favor, tienen que saber que el hígado se va a dividir en varias partes, ¿no? Y cada uno va a tener su nombre, ¿ok? Porque va a tener irrigación por cada parte. Y es por eso es que el trasplante hepático es bastante factible en estos casos, ¿ok? Donde se tiene esto alterado. Ahora, por fin, páncreas, ¿ok? Páncreas. Bueno, les había mencionado
que va a haber ciertos giros, ¿ok? Ahora, esa no es la excepción, ¿ok? Va a haber acá también otro giro importante. Acá tenemos el estómago que no está tan bien dibujado, pero bueno, acá lo tenemos. Y un poquito más abajo acá tenemos el páncreas que va a tener yemas, ¿ok? La yema dorsal y la ventral, ¿ok? Ahora, miren, pasamos a esta imagen. Acá tenemos el conducto biliar, el conducto cístico, el conducto hepático, ¿ok? Y acá tenemos la parte ventral. Obviamente el páncreas es solo uno, ¿ok? Voy a tratar de dibujarlo, algo así tiene una forma, ¿ok? Entonces, es solo uno, ¿ok? No son dos acá, como lo vemos acá. Y es más, están en el mismo lado, ¿ok? Uno de los órganos más importantes es el páncreas, ¿ok? Cuando hay cáncer de páncreas, la probabilidad de sobrevivir es muy baja, ¿ok? Porque, aparte que es un órgano que produce hormonas muy importantes, normalmente los síntomas van a aparecer de manera tardía, ¿ok? Entonces, el cáncer de páncreas es bastante complicado y por la misma razón de su importancia y su implicancia en el tema de la regulación metabólica del cuerpo humano, ¿ok? Ahora, ¿cuál de los dos va a girar? Porque les había dicho que había un giro, el ventral, ¿ok? El ventral va a girar hacia aquí, ¿ok? Es decir, debería estar acá, ¿ok? Va a girar, acá ya lo tenemos ya girado, su parte ventral y su parte dorsal, ¿ok? Ahora, por acá van a encontrar el conducto de qué? De Wirsburg, etcétera, ¿ok? Esos son conductos que por anato lo deben saber. Acá no se los van a tomar, pero en anatomía, si es que ya lo han llevado o si es que falta aún, se los deben haber tomado, se los van a tomar, ¿ok? Porque son conductos que tienen un nombre, ¿ok? Acá y aquí finalmente se van a unificar y van a llegar a una parte, ¿ok? Va a llegar a una parte. Y bueno, pues, ahí van a permanecer y de ahí se va a juntar con más cosas que eso es anato, ¿ok? No lo quiero tocar ahorita. Ahora, puede haber una malformación, ¿ok? En la que vaya a bordear ambos, ¿ok? Va a girar tanto la parte anterior por la parte posterior, ¿ok? Va a girar por ambos lados. Básicamente va a enrollar a esta parte del intestino, ¿ok? Esta parte del intestino la va a enrollar. ¿Ok? Entonces, es importante que sepan esto, ¿ok? La malformación que he visto acá, que básicamente es el giro por ambos lados. En conclusión, ¿cuál es el que gira? Páncreas ventral. Va a girar hacia el dorsal. Eso nada más es importante para que ustedes se lo aprendan. Ok, no he visto que tomen mucho de eso, mayormente como les menciono, toman lo que es el giro, el primer giro de 90 grados, ok, eso sí apréndanselo, y el segundo, que bueno, va a dar la curvatura menor y mayor, nada más. Ahora, terminamos intestino anterior, ahora vamos por intestino medio. Yo les había mencionado que era importante, porque acá no había, acá, ¿qué es lo que había? No había ningún remo, no había ningún punto, no había algo que separe del intestino anterior al medio. Lo que va a separar va a ser la irrigación, ¿ok? Esto va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior. Hoy llegamos a mi parte favorita, la hernia umbilical fisiológica, ¿ok? Yo les había mencionado que el hígado iba a producir glóbulos rojos, iba a ser muy grande. No podía haber una formación de los intestinos, iban a salir por aquí. Por acá deben estar todos los intestinos, ¿ok? Por acá deben estar esparcidos, regados, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el nombre que se le conoce a este evento embriológico que es el más importante? Bueno, no sé si era el más importante, pero a mí me gusta bastante, que vendría a llamarse hernia umbilical fisiológica. Miren, acá lo tienen, ¿ah? Salida momentánea de las heces intestinales fuera de la cavidad abdominal. Esto va a estar alrededor del cordón umbilical a la sexta semana hasta la décima. Y va a rotar en sentido antihorario 270 grados, ¿ok? Miren. Tenemos acá dos giros, ¿ok? El primero, que va a ser del estómago, lo voy a poner así, 90 grados. No, no se confundan, ¿ok? Y acá tenemos el de las asas intestinales, ¿ok? Las asas intestinales, que va a ser de 270 grados, ¿ok? No quiero que se confundan en eso porque recuerdo a mí me vino mi parcial y bueno, yo sí lo sabía porque la verdad es que si ya saben esto que lo he puesto acá, básicamente ya tenían esa respuesta. Así que no se confundan, ¿ok? Desde la sexta hasta la décima, sentido anterior a 270 grados. ¿Por qué? Porque el hígado es bastante grande. Eso vendría a ser la hernia umbilical fisiológica, ¿ok? Evento importante de la embriología, para mí el mejor. Acá lo tenemos. Bueno, acá tenemos el hígado, obviamente, pero acá debe estar el septum transversum o diafragma, esófago, estómago, curvatura menor, curvatura mayor. Aquí están los músculos que les he mencionado. El yeyuno ilial, que vendría a ser del intestino delgado.
Y bueno, acá, bueno, la membrana bucal, la lactosis, ¿ok? Ahora, miren, acá podemos ver, a lo mejor aquí, esta parte de aquí la hemos más subida. Miren, acá literalmente prácticamente esto no parece un intestino delgado ni grueso, ¿ok? Falta bastantes cosas. Entonces, aquí en el momento que se va a reponer, es decir, va a ir para adentro, va a ir para adentro del embrión, van a haber ciertos movimientos que van a hacer que el intestino tome su forma final. Miren, acá lo vemos, ¿ok? Acá tenemos el apéndice, inclusive, ¿ok? Que a veces hay apendicitis y se tiene que quitar. Bueno, acá tenemos el transverso, ascendente, descendente. Ok, miren, aquí tenemos, aquí esto está aquí ahora, ya está el ciego ya está en la fosa ilíaca derecha, ok, que vendría a ser su posición normal. Acá lo tenemos mucho en otro lugar, ok, y eso es importante porque tarde o temprano, o a veces no, todo va a tomar forma para que el cuerpo tenga un buen funcionamiento cuando salga de la madre, ¿ok? Entonces, esos eventos son importantes para que nosotros no tengamos ninguna enfermedad o ninguna alteración o ninguna complicación al momento de nacer, ¿ok? Esto va a bajar aquí y bueno, pues fosa ilíaca derecha en la posición normal. Acá tenemos el sigmoides, el colon descendente que ya lo había dicho, bueno, el duodeno, y bueno, nada más. Básicamente eso, ¿ok, chicos? Que va a volver tarde o temprano, no, o sea, vuelve tarde o temprano dentro de la sexta a la décima semana. Si es que no vuelve, eso ya es una malformación que la vamos a ver a continuación, pero tiene que volver y al final va a tener la forma normal. Miren, acá lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa si es que no vuelve a tiempo y al final naces así? Bueno, pues se va a llamar onfaloceles, ¿ok? Aquí tenemos una parte donde aquí están las asas intestinales, han salido y no han vuelto, ¿ok? Y entonces están salidas, acá tenemos el cordón umbilical y aquí todo esto está cubierto por amnios, ¿ok? Por amnios, ¿ok? Acá tenemos la pared abdominal, bueno, básicamente eso, va a estar cubierto con amnios en la imagen A. En la imagen B, básicamente es lo mismo, solo que acá ya tenemos una imagen de la vida real, ¿ok? No en dibujitos. Ok, tenemos acá el amnios y acá las asas intestinales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si es que estas asas intestinales no salen con el apnios y salen básicamente las asas intestinales libres, sin ni siquiera peritoneo, ojo, se va a llamar gastrosquisis, ¿ok? Eso va a ser cuando salga sin peritoneo ni apnios. Esto, otra fija, ¿ok? Te pueden preguntar diferencia entre onfaloceles y gastrosquisis o te pueden poner salida de las asas intestinales sin peritoneo ni apnios. Y tú pones onfaloceles pensando que es esa, pero no, es gastrosquisis, que lo vemos aquí, todas las intestinales esparcidas. Y acá, bueno, pues acá tenemos el cordón umbilical, ¿ok? Ahora, esto se debe cerrar, como les había mencionado. Y básicamente, pues ahí estaría el ombligo, aquí. Aquí estaría el ombligo. Debe estar cerrado y ahí estaría el ombligo. Acá va a haber algo importante, ¿ok? Que se va a llamar divertículo de Meckel, ¿ok? Que va a ser donde la parte del conducto vitelino ha quedado permeable. Es decir, va a haber todavía cierto líquido, entonces la parte del ombligo va a dar secreciones malolientes, ¿ok? Entonces eso es lo que tienes que, bueno, eso lo que tienes que no, o sea, eso es lo que se tiene que ver al momento de nacer, ¿no? Si es que hay un divertículo de Meckel. Y acá hay otro que es similar pero diferente, ¿ok? Que va a ser un quiste vitelino, que acá lo tenemos, aquí está, y va a ser ligamentos. Esto es diferente a divertículo de Meckel, ¿ok? Y luego va a haber una fístula vitelina, que esto ya vamos a ver, es casi un conducto que va a conectar al lumen del ilion con el ombligo, ¿ok? Aquí está el ilion y va a conectar el lumen de ambos, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? Y aquí básicamente todo esto, ¿por qué estaba conectado? Por ligamentos, ¿ok? Por ligamentos, acá lo tenemos, ligamentos, ¿ok? Otra malformación, que esta no tiene un estado patológico, ¿ok? Pasa e inclusive a veces no nos damos cuenta hasta que nos hacemos estudios, ¿ok? Normalmente el retorno de los intestinos tiene que ser por atrás, ¿ok? Es decir, el colon transverso, el de acá, tiene que estar por delante del duodeno, ¿ok? Ahora, si es que no se da esto y el retorno de los intestinos es por delante, va a haber obviamente una malformación.
¿ok? Esto no tiene ninguna implicancia patológica, es decir, puede pasar y puede hacer vida normal, ¿ok? Pero como dato adicional no está de más, ¿ok? Miren, acá tenemos las arterias y acá tenemos que no se ha llegado a formar de manera correcta y acá básicamente no hay una unión, ¿ok? No hay la unión. Aquí sí, pero ¿por qué? Por un ligamento, ¿ok? Aquí, inclusive más, hay ciertos orificios y acá otros orificios. Estos son malformaciones que se pueden dar al momento de la formación del intestino, ¿ok? Esto sí tiene implicancia, ¿ok? Esto sí es importante que se corrija, lo de acá no, ¿ok? Ahora, intestino posterior, llegamos a lo último, ¿ok? A lo último, ya esto ya es lo último, ¿ya? ¿Ok? El intestino posterior es básicamente la última parte del desarrollo del sistema digestivo, ¿ok? Entonces, ¿de dónde va a ser? Desde el tercio izquierdo del colon transverso, es decir, colon descendente, sigmoides, va a llegar al ciego, ¿ok? Entonces, uy, esto es importante, ¿ah? Esto me vino a mí en mi seminario, ¿ok? Yo expuse sobre esto que va a ser enfermedad de Hirschsprung. Esto te lo pueden poner, te lo juro, te lo juro de verdad que se lo pueden poner, ¿ok? Esto me parece una pregunta bastante buena. ¿Por qué? Porque algunos dicen que nosotros tenemos tres sistemas nerviosos. Aquí en realidad son dos, pero algunos dicen que tenemos tres, porque la complejidad y la importancia y la implicancia en la fisiología sobre el sistema digestivo es bastante compleja y bastante importante, porque básicamente es como un proceso aparte del sistema nervioso simpático, etcétera, ¿ok? Es como un proceso aparte, ¿ok? Entonces, aquí en el intestino debe haber ganglios parasimpáticos, que ¿qué van a ayudar van a ayudar a señales para que haya una motilidad, o sea, es decir, hay una circulación digestiva, ¿ok? Va a haber un buen proceso digestivo, ¿ok? Entonces, si es que hay la ausencia de estos ganglios parasimpáticos, se va a llamar enfermedad de Hirschsprung, ¿ok? Va a ser la ausencia. Eso se tiene que corregir, obviamente, ¿ok? Ahora, ¿dónde va a ser el sitio más frecuente donde se dé esta enfermedad? El ciego, ¿ok? El ciego, ¿ok? Que básicamente ya es casi la última parte, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que puede haber? Nosotros sabemos que los intestinos van a regresar, ya lo sabemos, ¿ok? ¿Por qué está separado la cavidad abdominal de la cavidad torácica? Por el diafragma. ¿Qué pasa si es que no hay un buen desarrollo del diafragma? Esto es como se le va a denominar hernia diafragmática, ¿ok? Entonces, esta va a ser la ausencia de una parte del diafragma, es decir, no se ha formado bien, ¿ok? Precisamente ¿dónde? Del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, si es que no hay una buena formación de la única pared, lo voy a llamar así, de la única pared que divide la cavidad abdominal de la cavidad torácica, pues ¿qué es lo que va a pasar? Los intestinos pueden pasar al tórax porque no hay algo que los está dividiendo, ¿ok? Y eso es lo que puede pasar, ¿ok? Es una malformación. Ahora, hay otras malformaciones que ya son en la parte final del intestino posterior. Una vendría a ser la agenesia anal, que va a ser que no hay un orificio anal, es decir, no se puede hacer las necesidades fisiológicas de un humano. Y esto esto se arregla con una cirugía bastante complicada, ¿ok? Porque se tiene que básicamente reconstruir todo. Miren, acá podemos ver que hay una fístula urorectal. Todo está llegando hacia la uretra, ¿ok? Entonces eso está mal, ¿ok? Eso no es normal, ¿ok? El sistema urinario con el sistema digestivo son aparte, no puede haber una conexión entre ellos, ¿ok? Porque básicamente la uretra no está hecha para transportar materia que no sea la orina, ¿ok? Entonces, si es que hay eso, pues está mal. En realidad, esto debería llegar hasta aquí, ¿ok? Y acá tenemos una atrofia donde el recto básicamente va a acabar en un pozo, ¿ok? Y no va a haber una conexión con el ano, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es con una cirugía, la cual es bastante complicada, ¿ok? Bueno, acá tenemos donde no formaciones no hay una formación de la parte distal del intestino posterior, ¿ok? Miren, acá tenemos que no se formó de manera correcta. ¿Qué más? Aquí, bueno, acá sí, básicamente. Y bueno, eso es lo que vendría a ser las malformaciones acerca del intestino posterior, ¿ok? Miren, no, normalmente, pues, le vuelvo a repetir porque esto es importante, el sistema digestivo no se tiene que unir con el urinario de ninguna manera, ¿ok? De ninguna manera, ¿ok?
Y bueno, terminamos la parte que vendría a ser la semana 9 de sistema digestivo, ¿ok? Voy a resaltar unos puntos importantes, ¿ok? Bueno, em, bueno, acá les quiero hacer una aclaración sobre el ectodermo, que el ectodermo va a dar el sistema nervioso, ¿ok? Eso no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver más adelante. Otro dato importante, endodermo, saco vitelino, ¿ok? Importantísimo. Y bueno, el mesodermo va a formar las cavidades restantes del cuerpo. ¿Ok? ¿Qué más acá? Intestino. Bueno, miren, esto importante, ¿ah? Lo voy a dejar acá para que lo lean otra vez. Porque los límites, así como en anato hay varios límites, ¿ok? Hay un límite del duodeno, hay un límite del hígado, hay un límite del yeyuno, hay un límite del colon ascendente, el transverso, etcétera. Aquí también hay límites, ¿ok? Estos límites son importantes, le pueden tomar en su pasito, ¿ok? De aquí, bueno, esto básicamente es la formación de la cara, que lo vamos a ver más adelante en la formación del cráneo, en el sistema eh, de los huesos y de los músculos. Bueno, diferencias entre el labio leporino, ¿ok? Más frecuente en hombres, y de paladar hendido, que vendría a ser falta de unión de crestas palatinas. ¿Puede haber algo de ambos? Sí, se llama la combinación de ambos, va a ser la imagen de la letra F, donde se puede ver que el labio leporino, que vendría a ser no llega al orificio de la nariz, y la falta de la unión de las crestas palatinas. Importante, ectodermo, primera bolsa, ¿qué es lo que va a dar? La membrana, el conducto auditivo externo, que va a ser el único remanente, porque de ahí todo lo demás va a desaparecer, ¿ok? El primero, el único importante, el ectodermo. De ahí del endodermo, la primera va a dar canja del tímpano y trompa, segunda mija de la palatina, la tercera va a dar glándula inferior, ¿por qué? Porque de ahí esta va a bajar, acompañada de ¿quién? Del timo, ¿ok? Importante. De ahí la cuarta, la paratiroidea superior, y finalmente la quinta, apréndanselo así, la quinta es la última y va a dar al cuerpo último braquial, ¿ok? Bueno, acá tenemos el evento que les había dicho que iba a bajar. La glándula tiroides va a bajar. En el agujero ciego se termina la lengua y empieza la glándula tiroides, que posteriormente va a bajar. Si es que no baja, puede haber complicaciones, bueno, complicaciones, y va a haber ciertas señales que es que no ha bajado. En la imagen A, B, C, bueno, básicamente son malformaciones de la cara que se corrigen con cirugía plástica. Puede haber la implicancia del esófago que no se conecte con la tráquea es importante. Si es que hay una malformación de esta, puede haber una agenesia, y entonces puede haber tanto una comunicación del esófago con la tráquea, como también puede terminar en un pozo. O también puede haber una fístula tanto en la parte proximal como en la parte distal. ¿Ok? Importante. ¿Ok? Otra cosa importante. Estómago, primer giro, 90 grados antero-posterior, ABC, estas imágenes. De ahí va a haber otro segundo giro donde va a definir la curvatura menor y la curvatura menor. El hígado al principio va a tener propiedades de glóbulos rojos, es decir, va a producirlo, por su misma razón va a crecer. Cuando ya no lo produzca es donde va a disminuir, y ahí van a retomar los intestinos, las asas intestinales. Puede haber alteraciones del conducto biliar, las cuales pueden llevar a cirrosis hepática. Esto es incompatible con la vida. Acá podemos ver una dilatación, ¿ok? Y acá podemos ver una bifurcación, una duplicación de ambas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que queda? Trasplante de hígado. El páncreas va a ser el fin del intestino anterior. ¿Qué es lo que tiene que girar? La parte ventral hacia la parte dorsal, ¿ok? Puede haber una malformación en donde la parte ventral gire por ambos lados y básicamente va a englobar todo el duodeno, ¿ok? El intestino medio, como les había mencionado, había ciertas partes. Por ejemplo, el intestino medio no va a tener un punto anatómico por el cual se diferencie del anterior. Lo que lo va a diferenciar es la irrigación, la cual va a ser arteria mesentérica superior. Hernia umbilical fisiológica va a ser la salida de los intestinos por el crecimiento del hígado. Esto va a dar de la sexta hasta la 10ª semana. Va a rotar antihorario de 170 grados, ¿ok? Allá, cuando regresen, el ciego la mayoría de intestinos, todo va a regresar a su posición normal, la que tenemos actualmente, y el ciego va a regresar a la fosa ilíaca derecha. ¿Ok? Importante, onfaloceles, ¿qué vienen a hacer cuando los intestinos no retoman y salen, pero cuando salen están cubiertos por apnios? Cuando no tiene apnios, se va a llamar gastrosquisis, ¿ok? El divertículo de Meckel es importante, puesto que va a haber una parte del conducto vitelino que ha quedado permeable, y se tiene que diferenciar con el quiste vitelino y con la fístula vitelina, ¿ok?
Puede haber una malformación en el intestino, básicamente puede no estar conectado, y acá lo vamos a ver por la irrigación también inclusive, ¿ok? Y finalmente, intestino posterior es importante, ¿por qué? Porque puede dar la enfermedad de Hirschsprung, ¿ok? Y esto donde se va a dar mayormente en el ciego, que es lo que es ausencia de ganglios parasimpáticos, ¿ok? Y bueno, la hernia diafragmática, ojo, es la ausencia del músculo diafragma de un lado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si es que no hay? Van a migrar las osas intestinales, ¿ok? Básicamente eso es todo lo que hemos visto, ¿ok? He tratado de resumirlo lo más que he podido, ¿ok? Bueno, voy a parar la grabación porque ya terminamos esta parte. Le voy a dar 5 minutos para que descanse. Esto, ahora continuaríamos con sistema locomotor, ¿ok? Que es más fácil, es más sencillo, ¿ok? Le voy a pasar el pretest por WhatsApp. Ahorita no se vayan porque le voy a pasar el post-test, ¿ok? Les voy a pasar ahorita mismo. Denme un segundo.